personas se vayan conectando. Amén. Muchísimas gracias. Saludos apreciados hermanos a cada uno de ustedes. Hoy nos ha tocado dar inicio al estudio del capítulo 2 del Apocalipsis. La semana anterior tuvimos la alegría de escucharle al hermano Marcito en la introducción con el primer capítulo, con la visión gloriosa del Jesús resucitado, del Jesús glorificado. Hoy vamos a ver el capítulo 2, en el cual aparece el mensaje a las 4 primeras iglesias, ¿no es cierto? Apocalipsis, el capítulo 2. Son 4 iglesias las que contiene el capítulo 2, lo que abarca el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Trataremos de mencionar brevemente a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Trataremos de buscar el mensaje que tenemos para este tiempo. El mensaje a estas iglesias, hermanos, es muy importante, ya que no solo tiene que ver con la condición de la iglesia del primer siglo, porque estas 7 iglesias, como ustedes saben, eran iglesias reales, iglesias que existieron allí en el Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, el país de Turquía. Existieron estas 7 iglesias en el primer siglo, en la época que Juan escribió su libro, ¿verdad? Pero una segunda aplicación, llamémosla así, es a la condición de la iglesia cristiana a través de la historia. Es decir, representaría 7 etapas del desarrollo histórico del pueblo de Dios, de la iglesia. Y yo creo que también una tercera manera de entenderlo es viéndolo como este mensaje, que es universal, se aplica a la iglesia actual, se aplica a la vida individual, a la vida personal. Así que podríamos tomar mucho tiempo en explicar la parte histórica de estas iglesias, pero quisiera que más bien veamos el mensaje que tiene para nosotros ahora, cómo podemos darnos cuenta de que esta palabra, este mensaje que el Señor Jesucristo mismo le revela a Juan, cómo se aplica a nosotros, cómo puede ayudarnos a nosotros. Así que diremos muy poco de la parte histórica de cada una de estas iglesias, más nos concentraremos en buscar si esto es solo historia, entonces al que le gusta la historia debería estar revisando esto, ¿verdad? Al que le encanta la historia debería buscar detalles, fechas, nombres, lugares, etcétera, al que le encanta la historia. Pero a la mayoría de las personas no les suele gustar la historia. Es por eso que vamos a hacer nuestro énfasis esta noche en el tema de cómo este mensaje está vivo todavía y cómo se aplica para nosotros. Cronológicamente estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia, la última iglesia. No hay una 8ª iglesia según el Apocalipsis. Estamos siendo nosotros parte de la época de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Sin embargo, el mensaje que el Señor quiere darnos proviene del mensaje que se dio a las 7 iglesias en general, ¿verdad? Bueno, así que vamos a leer primero el mensaje. Yo aquí la manera de no pasarme de 10 minutos en cada una de estas 4 iglesias, a fin de dejar al final un espacio para preguntas, ¿verdad? Un espacio para preguntas que va a ser de utilidad. Así que vamos a imaginarme que yo ya he hablado un par de minutos, así que voy a poner 8 minutos aquí a fin de ir controlando el tiempo. Mensaje a las 7 iglesias, del mensaje a Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Ahí encontramos el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y
no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje a esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Así que vamos a mencionar algunas cosas de esta iglesia, ¿verdad? Algunos detalles como para tener una idea de cómo era esta iglesia. Diremos en primer lugar que esta iglesia, ¿verdad? Era la más cercana a la isla de Patmos, de donde fue que Juan escribió el Apocalipsis. Se encontraba más o menos navegando unos 100 kilómetros desde la isla. El primera de las 7 iglesias, Éfeso, porque como se dijo la semana anterior, estas 7 iglesias iban por los caminos, las carreteras romanas y formaban un ciclo, ¿verdad? Y de esta forma, cada una de estas iglesias, siguiendo esa ruta de los caminos romanos, necesariamente tenía que pasarse en ese orden, ¿no? Primero a la ciudad de Éfeso. Esta iglesia al mismo tiempo representa a la iglesia del primer siglo, a la iglesia apostólica. Entonces vamos a decir que Éfeso es la historia de la iglesia apostólica. Si bien es cierto, los datos que voy a dar a continuación tienen que ver con la iglesia del primer siglo, de allí en la ciudad de Éfeso, también representa a la primera etapa de la historia de la iglesia, es decir, a la iglesia apostólica que se extiende más o menos entre el año 31 y el año 100 después de Cristo. Entonces, esto va a ser la iglesia de Éfeso. Éfeso es una palabra que significa deseable o apetecible. Y así sucede, ¿no? La iglesia fue realmente eso, ¿no? Una iglesia deseable, apetecible. Podemos decir que estos mensajes enviados a las congregaciones locales del Asia siguen siendo un mensaje de Cristo para su pueblo para todos los tiempos, como ya lo hemos dicho. Y es por eso que tenemos que mirar cómo este mensaje también se aplica a la condición actual de la iglesia. Cada una de las cartas tiene una estructura similar, ¿no? En algunas de ellas hay unas pocas diferencias, pero en general todas siguen una misma secuencia, un mismo orden, un mismo formato, por así decirlo, ¿ya? Y para que no se haga muy extenso este formato y sea más didáctico, yo voy a mencionar que son 5 puntos. Quizá otras personas pueden ver 6, 7 o más puntos en cada carta, pero por razones de didáctica yo quiero mencionar o resaltar 5 puntos. El primero tiene que ver con la manera en que Jesucristo se presenta a esta iglesia. Una descripción del Cristo glorificado. Esa es, ¿no es cierto?, la descripción de Cristo como una primera parte. Luego vamos a ver una evaluación que Cristo hace de esa iglesia, ¿sí? Tercero, veremos una exhortación, un llamado que hace, ¿verdad? Y finalmente, una promesa, ¿verdad? Una exhortación, un llamado y la promesa que hace allí, ¿no es cierto? Entonces, estas 5 partes vamos a ver en cada una de estas iglesias. El primer versículo, capítulo 2, dice, ¿no es cierto? Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso. Hemos aprendido por el capítulo, son los ángeles de las iglesias. Eso habíamos leído en el capítulo 1. Quizá volviendo a leer este capítulo para acordarnos. 1:20. Porque al Señor Jesucristo se lo ve caminando en medio de los candeleros de oro y teniendo su mano derecha las 7 estrellas. Leamos eso en el versículo 12 y 13 del capítulo 1. Apocalipsis 1, 2 y 13. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto blanco. Me salto al versículo 16.
Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el versículo 20 ustedes saben que está la explicación de estos dos símbolos, es decir, de los candeleros y de... El versículo 20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, en la primera carta a la iglesia de Éfeso, esta iglesia que le hemos dicho cuyo nombre significa deseable o apetecible y abarca la primera parte de la historia de la iglesia, es decir, la iglesia apostólica entre el año 31 y 100, ¿verdad? Dice, escribe al ángel. La palabra ángel, ¿no? O estrella, ¿no es cierto? En este caso, significa mensajero. Y está dando el mensaje del Señor Jesucristo a los mensajeros, al mensajero, al dirigente o al pastor, el mensaje para toda la iglesia. La iglesia no es solamente el pastor o los ancianos, somos todos y cada uno de los miembros, ¿verdad? Por eso es que este mensaje es para todos. Está dirigido a su líder, está dirigido a su pastor, está dirigido a su ministro, sí, porque es la cabeza, el representante, por así decirlo, de esta iglesia. Sin embargo, el mensaje nos concierne a cada uno de nosotros en forma individual, no olvidemos eso. Entonces, hay algunas cosas en este mensaje. Una vez que hemos visto este mensaje que está dirigido a la iglesia primitiva, encontramos allí la descripción de Cristo, la primera cosa, ¿no? ¿Cómo se describe Cristo? ¿Cómo se presenta Cristo aquí? Según este versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo está caminando entre su iglesia. Cristo está caminando con su pueblo, con su iglesia a través de los siglos. No importa los peligros, las vicisitudes que tenga que enfrentar la iglesia. Cristo está caminando con ella, está cuidando. Y me llama mucho la atención esta palabra que dice que Cristo tenía en su diestra, ¿verdad? En su diestra las 7 estrellas, se presenta así. Y el verbo tener allí en griego es una palabra especial porque significa sostener con fuerza. Así mire mi mano más o menos, ¿no? Agarrar, sostener. Y esto me recuerda a la enseñanza de Jesucristo que dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie puede arrebatarles de mi mano. Qué hermoso saber que Cristo tiene cuidado de su pueblo, de su iglesia, de sus dirigentes, de sus ministros, de sus pastores, ¿no? Ese es el primer mensaje que nos trae acá este versículo. Luego habla de versículos 2 y 3, habla de la descripción, la evaluación, que el mensaje, expresión, yo conozco tus obras. Siempre va a empezar así, ¿no? En el 2:9 de la iglesia de Esmirna dice, yo conozco tus obras. En el 2:13 para Pérgamo dice, yo conozco tus obras. En 2:19 la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. Hermanos, jamás podemos ocultar al Señor Jesucristo nuestra vida. Él conoce perfectamente nuestro caminar, conoce perfectamente nuestros caminos. No podemos escondernos a los ojos de Él. Y el caso de la iglesia son halagos, es un mensaje alentador, porque dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, la iglesia primitiva se caracterizaba por un trabajo ferviente. Aquí la palabra trabajo significa un trabajo, pero extenuante, cansador, ¿no? Y paciencia, la palabra paciencia significa resistencia. De tal manera que está describiendo la entrega de los apóstoles, de los primeros discípulos, de esta iglesia que por algo se llamó deseable, apetecible, ¿no? Porque su trabajo era profundo, sincero. La reflexión, hermanos, ¿cómo es nuestro trabajo ahora? ¿Cómo es el trabajo que hacemos para el Señor?
También es un trabajo así lleno de entrega, de persistencia, o a la mínima cosa nos estamos quejando, reclamando. Vean, es como ese es el mensaje para nosotros ahora, ¿verdad? Yo conozco tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Un trabajo incansable por sostener la pureza doctrinal. Hermanos, pensemos nosotros ahora. ¿Nos preocupamos por la pureza doctrinal de la iglesia? ¿Estamos pendientes como líderes, como ancianos, como maestros? ¿Estamos pendientes de que no se infiltren falsas enseñanzas en la iglesia? Ese es el mensaje. Éfeso se caracterizaba por esa situación de cuidado, de entrega a la obra de Dios. Bueno, luego sigue diciendo, ahora viene el reproche, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Resulta que el amor espiritual, la sensibilidad había quedado de lado en la parte final de la historia de esta. Tanto defender la verdad, olvidaron el amor mutuo, el amor por ganancia de las almas. Solo procuraban mantenerse y defender la verdad. Mire, mire cómo nos enseña esto. Mantener el equilibrio entre estas dos cosas. Ser celosos defensores del mensaje que una vez fue dado con sus pioneros y desde sus pioneros, ser celosos en guardar esas verdades, hermanos. Pero esto que no nos lleve a enfriarnos, que no nos lleve a dejar el primer amor, la ternura, el cariño, la compasión para las personas, el buscar las almas, el celo misionero. Todo eso se había perdido con esta primera iglesia. El remedio, el consejo, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, aquí está el remedio para todo problema espiritual. E incluso para todo tipo de problema, podría yo atreverme a decir. Primero dice 3 acciones. Recuerda, ¿no es cierto? Versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Hermanos, póngase a pensar usted, ¿cómo eran sus primeros días, meses o años del caminar cristiano? ¿Cómo era su fervor? ¿Cómo era su amor, su entrega a la obra de Dios? ¿Sigue manteniendo eso? Pero dice, recuerda, trae a la memoria esas cosas, esos recuerdos de nuestra vida espiritual cuando recién comenzamos a caminar con el Señor. Cuando estamos dispuestos a hacer una visita a un hermano, ir y caminar lo que sea por encontrar a un alma que está interesada en la palabra de Dios. Ese celo misionero, ese amor, debemos traer a la memoria para que podamos saber que hemos caído de esa condición y que no podemos quedarnos así. Y luego dice la segunda cosa, arrepiéntete. Hermanos, yo creo que este mensaje es para todos nosotros. Darnos cuenta de que algo está, tal vez nuestra vida espiritual enfriándose. Y el Señor nos da oportunidad y el llamado es arrepiéntete, ¿verdad? Tal vez arrepiéntete de qué? De esa indiferencia, de esa, tal vez la forma liviana de tomar las cosas de Dios. Arrepiéntete de esa indolencia espiritual que a veces manifestamos. Y luego dice, haz las primeras obras. Ahí está el remedio, hermanos. El fervor, el reavivamiento, no es algo que debe empezar como un viento fuerte que alguna vez alguien anuncie desde el día 15 de diciembre del 2022, empieza la iglesia adventista su reavivamiento y su reforma. No, hermanos, no esperemos que alguien nos diga hay que reformarnos, hay que reavivarnos. No, es una cuestión personal, espiritual, como vemos aquí, ¿no es cierto? Haz las primeras obras. Y si no, dice, quitaré el candelero de su lugar. Cada uno de nosotros somos como las velas que vemos que están a mis espaldas, ¿verdad? Una luz. Cristo nos llamó a ser luz, pero si nosotros no cambiamos, hermanos, se nos quitará el privilegio
de ser los portadores de esa luz. En el versículo 6 dice, pero tienes esto que aborrece a las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, vamos a ver también la iglesia de Pérgamo, que vuelve a hablar de ellos. Los nicolaitas, según los escritores del primer siglo, que fue los 6, uno, ¿no? Nicolás, un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo, pero que apostató. Y sus seguidores llegaron a ser una carga, un problema para la iglesia, ¿verdad? Y dice que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, se enfrentó y no permitió que dañase a la iglesia local, esta obra de los nicolaitas, esta apostasía que estaba llevando, como vamos a ver más adelante. Y dice, yo también aborrezco. Luego es un llamado a escuchar al Espíritu Santo y la promesa que se le hace, ¿no es cierto? Al que venciere. Hermanos, esta frase, igual como hemos leído la expresión, yo conozco tus obras, también esta expresión al vencedor o al que esté venciendo, es un mensaje para en cada una de las 7 iglesias vamos a encontrar la misma idea. Si desde entrada se nos dice que podemos vencer, entonces, hermanos, que nada ni nadie nos haga creer lo contrario. Es decir, que no podemos perfeccionar el carácter cristiano, que tenemos que esperar que Cristo venga por segunda vez para recién que nuestro carácter sea transformado. Eso no es posible. Si hemos de ser transformados en carácter, tiene que ser antes que Cristo venga, mientras todavía estemos disfrutando del tiempo de gracia y los méritos de Cristo puedan ser puestos en nuestro lugar y siendo entregados, ¿no? Imputados e impartidos diariamente por fe a cada creyente que busca la perfección de su carácter. Hermanos, al que venciere, siempre está aquí. Y la promesa es que va a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos habla entonces de la recompensa final de los creyentes, de que un día entrarán y disfrutarán del paraíso. Ustedes saben que este paraíso se comenta en Génesis, el libro aparece 3 veces el tema del paraíso. Y en Apocalipsis también se presenta 3 veces el paraíso. Y de hecho, ese paraíso que estuvo en la tierra donde vivió Adán y Eva, el hogar, nuestros primeros padres, antes del diluvio fue sacado del planeta y está en algún lugar en el cielo. Y cuando los redimidos seamos trasladados, podremos visitar ese lugar. Adán podrá mirar las flores que algún día plantó sus propias manos. Allí está reservado para todos los vencedores. ¿Ok? Tenemos por ley que avanzar a la siguiente iglesia porque no nos alcanza. Pero si usted tiene alguna pregunta de las iglesias, anote este momento y en el espacio final vamos a procurar contestarlas. Así yo quiero acabar unos 15 minutos antes de las 8 para poder ver las preguntas, ¿no? El segundo mensaje es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna se cree que viene de mirra y abarca a la iglesia que sigue a la iglesia apostólica, es decir, a la iglesia que abarcaría del año 100 hasta el año 313. La iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires, del año 100 al año 313, no se olvide eso, del año 100 hasta el año 313, la iglesia de los mártires. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué interesante, ¿verdad? A la primera iglesia, para que los dirigentes no vayan a creer que ellos tienen el control de todo, Jesús dice, yo soy el que superviso la iglesia, yo soy el que sostiene el liderazgo, yo soy el que sostiene a los mensajeros, a las estrellas. A la iglesia que iba a ser perseguida, la iglesia de Esmirna, la iglesia de los mártires, le dice, yo experimenté la muerte, yo sé lo que es sufrir. La aplicación para nosotros, tenemos a un Salvador que se acerca a nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra experiencia,
Dios sabe cómo manifestarse a nosotros. Dios es propicio para cada necesidad. Gloria a Dios, hermanos. Así que a la iglesia aquí va a sufrir. Se presenta como aquel que sufrió, aquel que murió, pero aquel que resucitó también, como decía en el capítulo 1, versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este Cristo glorificado se presenta así, como aquel que triunfó, aquel que padeció, murió, pero resucitó. Y quienes iban a pasar el martirio, como son el caso de la iglesia que abarca del año 100 al 313, la iglesia de las persecuciones, la iglesia de los mártires. Veamos y vamos sacando asimismo algunos mensajes. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tribulación significa una carga pesada, una presión fuerte, una presión emocional, ¿verdad? Y la pobreza. Dos situaciones que vivió esa iglesia: pobreza material y angustia de la persecución. Hermanos, estas dos cosas se van a repetir también en la iglesia remanente, en la última iglesia, en la iglesia remanente, durante el reinado del nuevo orden mundial. La verdadera iglesia, el verdadero remanente va a tener estas características también. Va a tener gran angustia, gran presión emocional, persecución y pobreza material. Y si no nos preparamos para ahora, desde ahora, ir quitando nuestros afectos de este mundo, hermanos, cuando vengan esos días, nos va a ser muy difícil. Y posiblemente, como la esposa de Lot, regresaremos a ver qué estamos dejando en la ciudad y posiblemente eso signifique nuestra perdición. Así que la iglesia era pobre y estaba perseguida, atribulada. Y dice, pero tú eres rico. Oh, qué hermoso. A la vista del hombre de la propia, ¿no es cierto? Pero a la vista de Dios es rica. Esto contrasta de forma admirable con la iglesia de la Odisea, ¿no? Que ella dice, soy rica. Y el Señor le dice, eres pobre y miserable. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo podemos aprender aquí? La verdadera iglesia, la Odisea, necesitamos aprender esto, ¿no? Aprender esto. Evaluarnos nosotros mismos como seres necesitados. No como los laodicenses que dicen, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque la verdadera evaluación es la del Cristo, la que vale es la del cielo. Y dice, tú eres rico. Entendemos que la iglesia apostólica fue rica en su fe. Y ahora pasa a la iglesia de los mártires. Parece que el llamado de la iglesia de Éfeso resultó en efecto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar creyentes que van a estar dispuestos a entregar su vida antes de negar su fe, ¿verdad? Por eso son mártires, porque la iglesia prefirió seguir persecución y no renunciar a su fe. Así que la iglesia de Esmirna es la continuación de la iglesia de Éfeso. Sigue diciendo acá, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También la sinagoga de Satanás se va a presentar en otra de las 7 iglesias, tendré en cuenta ese detalle. No temas de nada, versículo 10, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos 10 días de persecución hace referencia a 10 años de persecución, especialmente, ¿no? Entre el año 303 y 313, ¿no? Que hubieron una fuerte persecución, especialmente la 10ª de las 10 grandes persecuciones que recibió la iglesia cristiana, hasta el edicto de Milán, el edicto de tolerancia, donde Constantino, ¿verdad? Eh, acepta al cristianismo como parte, como religión oficial. A ver, alguien dice que algo pasa con el video, que no se me escucha, no se me ve, por favor avísenme. A ver, hermano, aquí alguien me confirme si se me está No escuchando. se escuchar perfecto, pero no se le ve, hermano Mario. Oh, bueno, es lo de menos entonces, no importa. Quizás si quito la cámara, mejor todavía. Lo importante es que escuche. Gracias, hermano, que usted me dice que se me escucha. Que no se me vea mucho mejor todavía. Ok, ya. Estábamos diciendo nosotros que esta iglesia sufrió persecución.
las grandes persecuciones de los emperadores romanos, ¿no es cierto? Eso hace referencia. Y aquel que sea fiel, mire, dice, le daré la corona de la vida. En griego hay dos palabras para corona. La una es la palabra diadema y la otra es la palabra estéfanos. La primera, diadema, hace referencia a una corona metálica que usaban los reyes, ¿no es cierto? Los gobernantes. Pero la otra palabra, la estéfanos, es la guirnalda, hecho de hojas de laurel, que se entregaba a los vencedores en las carreras, en las olimpiadas. Entonces, aquí es la segunda palabra, es la corona, esta que en otras partes de la Biblia aparece como la corona de la vida, ¿no es cierto? Que será entregada a los vencedores. Recuerde, Pablo dijo eso, ¿no? He acabado mi carrera, he terminado la fe, por lo demás me está aguardada, dice que la corona que el Señor me dará en aquel, la corona de justicia, que el Señor me dará a mí, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Termina con una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí está, ¿no? Si tiene la corona que es de vida o vida eterna, eso es superior a perder la vida presente, la muerte primera, digamos así, la muerte natural que es como consecuencia del pecado. Pero Cristo dará a los mártires, ¿no es cierto? De aquel tiempo, como también del tiempo que está por delante para nosotros, dará una corona de vida, ¿verdad? Una corona de vida. Y serán librados de la segunda muerte, la destrucción final que aparece en los últimos capítulos de Apocalipsis. Bueno, mire que toca ir a la carrera. Vamos hablando un poquito de la iglesia de Pérgamo. Entonces, la iglesia de Pérgamo sería la tercera etapa de la iglesia. Si dijimos que la primera era Éfeso, ¿verdad? La iglesia apostólica, la segunda es la iglesia de los mártires, ¿verdad? Ahora tenemos la siguiente iglesia, la iglesia tercera, que sería la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, mis hermanos, es la iglesia que sería entre el año 313 hasta el 530. Altura. Pérgamo significa altura o elevación. Es la iglesia de los compromisos. A ver, repitamos. Primera iglesia, 31 a 100. Segunda iglesia, Esmirna de los mártires, la iglesia de los mártires, del año 100 al 313. Ahora estamos en la tercera, la iglesia de Pérgamo, significa altura o elevación, la iglesia de los compromisos, del 313 al 538. Es justamente en esa época de accionar de Constantino, ¿se acuerda? De Constantino, ahí está. Es justamente esa época en que la iglesia romana, la iglesia judía romana, va a establecerse como el centro de la cristiandad. Es justamente esa época en que se disputan el poder los principales obispos de las principales ciudades, de los obispos de Jerusalén, los obispos de Roma, los obispos de Alejandría, quizás las principales ciudades, ¿no es cierto? Hasta que finalmente, hacia el siglo V, el obispo de Roma es el que va a ser nombrado cabeza de todas las santas iglesias, justo y eficaz corrector de herejes. ¿Gracias a quién? A Constantino, ¿verdad? Perdón, a Justiniano, que sería quien lo declaró así. Pero Constantino desempeña un papel importante en este proceso de los compromisos de la religión verdadera con el paganismo. Acuérdese que mientras la iglesia de Esmirna había pureza, porque había martirio, había persecución, Satanás se dio cuenta que ese plan porque mientras más había gente que entraba al cristianismo, así que de seguir a la iglesia y ahora se encarga de corromperla y hace que cristianos semiconvertidos y sacerdotes paganos se unan al cristianismo y ahí ocurre esa mixtura, ¿verdad? Del cristianismo, que hasta ese momento era puro, con el paganismo a través
de Roma y su obispo. Muy bien, veamos qué aprendemos de la iglesia de Pérgamo. Brevemente, que el tiempo se acaba. ¿Cómo se presenta Jesús? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, la iglesia de Pérgamo. ¿Saben? Pérgamo es la ciudad a la que huyeron la clase sacerdotal, la clase esotérica cuando Ciro conquistó a Babilonia en el 539. ¿Se acuerdan? Esos magos, astrólogos, toda esa gente, esos hechiceros, esos brujos, huyeron a Pérgamo y se establecieron allí. Por lo tanto, en Pérgamo, ¿no? Se desarrolló mucho esto del paganismo. Y es por eso que esta iglesia representa esta etapa, esa época, ¿verdad? Bueno, ¿qué más dice? Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. A eso se refiere. Ya que allí se estableció el culto idolátrico pagano, se estableció en la ciudad de Pérgamo. Y la iglesia de esta época, del año 313 al 538, mezcló el cristianismo con el paganismo. ¿Y quién triunfó? Obviamente el paganismo. Así también enseña el libro de Daniel capítulo 8, cuando dice que el cuerno pequeño por él fue exaltado o levantado el continuo. Así lo expresa el libro de Daniel. Aquí dice, esta iglesia está donde mora o donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí dice, está el trono de Satanás, ahí mora Satanás. Hermanos, las religiones del misterio de Babilonia se trasladaron a Pérgamo, no se olvide eso. Y es la época de la mezcla de la pureza del cristianismo con el paganismo, ¿no? Y dice que no negaron, ahí había un remanente, siempre. No es pretexto, por lo tanto, en la sociedad no vive para decir que yo no puedo ser fiel a Dios. Aquí está la muestra de que si somos y mantenemos comunión con Cristo, no importa dónde estemos, podemos ser fieles al Señor, ¿no? Incluso en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ahí habla posiblemente de un personaje, dicen unos, ¿no? Otros dicen que más bien es un nombre simbólico, colectivo, para decir aquellos que se oponían al Papa, porque anti es contra y paz es padre, ¿no? Antipas, es decir, el pueblo remanente que no aceptaba la autoridad del obispo. Entonces ellos eran perseguidos, eran martirizados, ellos eran asesinados. Versículo 14, tenemos aquí que hay el reproche, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerda que les dije que esta doctrina de los nicolaitas iba a volver a aparecer aquí? Entonces habla de la historia de Balaam y de Balac, ¿no es cierto? Eso nos muestra que, si usted se acuerda del Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis debemos acordarnos que pido sobre las figuras del Antiguo Testamento. Así que habrá que recordar, hoy no podemos hacerlo por asunto de tiempo, pero recuerde, esa es la apostasía de Israel allí, cuando este Balaam, ¿no es cierto?, que quería maldecir al pueblo de Dios, pagó al profeta, ¿verdad?, para que maldiga a Israel, pero no logró hacer este rey, sino que salió más bien bendiciones. Y como no pudo maldecir a Israel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá dice, ¿no? El texto. Enseñaba la doctrina de Balaam, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Lo que no logró por la fuerza, logró por la seducción, porque sedujo a Israel a través de los paganos, de las mujeres que circundaban a Israel, a la fornicación y a la idolatría. Y hermanos, esta es de esta forma. Se nos dice que esta iglesia es la que corrompió la pureza espiritual de la iglesia, al mezclar una vez más, digo, el paganismo con el cristianismo, ¿verdad? Ok, versículo 16, por tanto es llamado, ¿no? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti
pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 2 veces aparece la palabra espada aquí en esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel a que lo recibe. Aquí hay varios puntos, pero solo diremos los más importantes posiblemente. El llamado a arrepentirse, ¿verdad? Aquí es permanente, siempre para el pueblo de Dios. Siempre hay algo. En alguna de estas cosas de las iglesias, en alguna de estas cosas, usted o yo necesitamos poner atención, poner reflexión. Tal vez no fue en la adoración a los ídolos o las doctrinas que querían conciliar el paganismo con el cristianismo, no sé, pero en la iglesia de Pérgamo vemos que el problema de la inmoralidad, de la idolatría, cobraba lugar. ¿Será que nosotros tenemos algún tipo de idolatría que lo ponemos por sobre Dios y eso tenemos que arrepentirnos? Eso cada uno tiene que responderse, mis hermanos. Al vencedor se le promete comer del maná escondido. Según Juan 6, Jesús mismo es del maná, es el pan vivo que descendió del cielo. Y para esta iglesia, aunque fue mezclada y oscurecida con el paganismo, Cristo como el maná estaba escondido. Y es posible que para nosotros Cristo también esté escondido. Pero para el fiel podrá ser alimentado de este pan santo, de este pan sagrado que es el Señor Jesucristo, como el maná allí escondido. La piedrecita blanca con su nuevo nombre, que es un símbolo también, ¿verdad?, del vencedor. Hay varias opciones, varias interpretaciones de lo que significa la piedrecita blanca, pero diremos solamente que hace referencia vencedor, que se le entregaba una piedrecita con el nombre de él y que le daba el privilegio de tener acceso a las diferentes cosas que ofrecía el imperio, ¿no? Ok, bueno, y vamos a ver si los 5 últimos minutos los dedicamos a la cuarta iglesia, Tiatira, por cierto, el mensaje más largo. Esta iglesia representaría a la iglesia que sigue después del 538, es decir, del año 538 hasta el año 1517. Este es el dato que vamos a usarlo para estas iglesias, ¿no? Tiatira es la iglesia de la apostasía ya abierta completamente, ¿no? Ya porque en 538 es el inicio de los 1260 días o de la supremacía papal. Y nos lleva más o menos hasta 1517, donde aparecen los primeros indicios de la reforma protestante. La palabra Tiatira significa sacrificio, ¿no? Sacrificio. ¿Por qué? Porque se ofreció sobre el altar del diablo la verdad de Dios. Se sacrificó la verdad por la aceptación del mundo y la política. Bueno, veamos lo poco que podemos aprender de esta iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús en el versículo 18? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Al decir el Hijo de Dios, es un contraste a la prerrogativa que tomó el obispo de Roma durante esa época de llamarse el vicario del Hijo de Dios. Aquí dice, yo soy el Hijo de Dios y no el líder de la iglesia popular, de la iglesia romana de la Edad Media, especialmente entre los años 538 y 1517, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 años de la historia de la iglesia. Aquí estará la iglesia de la Edad Media, aquí estará la persecución, aquí estará la Santa Inquisición, aquí estará todas esas cosas que nos cuenta la historia. Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. No todos eran malos en la iglesia, en esta iglesia, ¿verdad? Porque siempre hubo gente fiel, siempre hubo un remanente que en medio de la oscuridad, en medio de la persecución, acuérdense de los valdenses, albigenses, los hugonotes, los calvinistas y todos aquellos que mantuvieron su fe en Jesucristo a pesar de la dureza de las persecuciones de la Edad Media. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí va a hablarnos que esta iglesia iba a levantar en alto la idolatría y se lo presenta como una mujer Jezabel. Y también tenemos que acordarnos de la Jezabel del tiempo de Elías.
esa sacerdotisa, esa prostituta de Sidón, que se casó con el rey israelita Acab, y cómo corrompió a Israel, ¿se acuerdan ustedes? Aquí, esta iglesia de la Edad Media hace lo mismo que esa mujer en la historia de Israel. Por eso hay que conocer esas historias del Antiguo Testamento para poder interpretar adecuadamente el libro de Apocalipsis. Así que ya tenemos dos tareas, la historia de Nicolás, la historia de Balac, la historia de otro nombre que se presenta aquí, Jezabel. Y dice ella, se dice profetiza y enseña, habla aquí del magisterio de la iglesia que se decía de ser inefable, se atribuía la inefabilidad y la única que podía enseñar e interpretar las escrituras. Y por eso le tuvo al pueblo en la ignorancia de la palabra de Dios durante tantos siglos. Las misas se daban en latín, dicen los entendidos, y el sacerdote de espaldas al pueblo y recitando en latín a la pobre gente que no hablaba ese idioma, ¿verdad? Se mantuvo esa oscuridad. Y esta mujer está enseñando. A esta mujer, Jezabel, el resto del Apocalipsis les llamará Babilonia, ¿no? La ramera, es la misma. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No tenemos tiempo para explicar, pero usted tiene que ir a la historia de Acab y de Jezabel. Ahí va a entender estas figuras, ahí va a entender estos símbolos, ¿no? De cuando se extinguió la casa de Acab, hubo matanza de todos sus descendientes, se mató a sus hijos. Y aquí estas cosas se cumplieron, ¿no? Lo que pasó en la historia de Israel era un símbolo de lo que pasó en la iglesia durante esta etapa de entre el 538 y 1517. Versículo 20, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es la iglesia que más recibe premios, más bendiciones recibe. Si usted nota, a la una iglesia se le da una cosa, a la segunda iglesia se le da dos cosas, a la tercera tres cosas, etcétera, etcétera. Aquí, a esta iglesia que guarda la palabra de Dios y no se metió en las profundidades de Satanás, en el esoterismo, en la brujería, en la hechicería, no se metió en nada de eso, ¿no? Dice, no le voy a poner ninguna otra carga, sino que reténganlo, lo que ustedes ya conocen, hasta que yo venga. Dice, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Es decir, esto no es sino un comentario del Salmo capítulo 2, del reino del verdadero rey David, ¿no? Que se le ofreció eso y que es la obra de Cristo. Eso es lo que Cristo va a hacer con el mundo cuando Él tome su reino. Y todos los redimidos participemos de este reino juntamente con Él. Y finalmente dice, le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que fue escrito para las iglesias no fue solo escrito para la iglesia del siglo I, a las iglesias originales. También fue a la iglesia cristiana a través de los diferentes periodos, como así brevemente lo he explicado yo esta noche. Pero también nosotros podemos encontrar un llamado, una instrucción en cada uno de estos mensajes. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por su amable atención a estos capítulos que son tan bonitos, ¿verdad? No sé, sin embargo, si tenemos un tiempito para contestar una o dos preguntas, estamos a las órdenes. Buenas noches con todos. Tal vez alguna pregunta, Marito, ¿cómo estás? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta tal vez?
Bueno, no creo que haya ninguna pregunta. Está bien, este es un tema conocido, ¿verdad? Un tema conocido de las 7 iglesias. Yo les invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis de manera especial, lo sigamos estudiando. Quisiera yo terminar compartiendo con ustedes una cita de testimonio para los ministros, la página 112 a la 114. Yo escogí 3 párrafos. Tenga la gentileza de escucharlos. Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como debemos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Otro párrafo dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos. Hermanos, como iglesia adventista tenemos el privilegio de entender Daniel y Apocalipsis, ¿no? Pero aquí el llamado es entender mejor, ¿no es cierto? No solo entender, sino entender mejor. Cuando como pueblo, dicen, ¿no es cierto? Los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Hermanos, yo quiero tener esa experiencia completamente distinta. Yo no estoy conforme con mi experiencia religiosa actual. Por la gracia de Dios, quiero y necesito caminar. Y dice que si nosotros tenemos una mejor comprensión de estos 2 libros proféticos, tendremos una experiencia religiosa completamente distinta. Sigo la lectura. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Y termino con esto, mis hermanos. Es posible que diga, oh, yo no entiendo, para mí es muy difícil eso, yo no entiendo Daniel y Apocalipsis, pero le animo con el último párrafo que quiero compartir. Y este párrafo me dice que el Señor va a recompensar los esfuerzos que hagamos. Le voy a leer textualmente el último párrafo que quería compartirles. Dice así, el Señor bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Estos párrafos se encuentran en el libro Testimonio para los Ministros, páginas 112 a la 114. Entre esas páginas están los 3 párrafos que he compartido. Que el Señor nos bendiga y que sigamos entonces en este precioso estudio. Amén, hermanos. Bendiciones.